Ya sea por turismo, aventura, negocios, trabajo, diversión o simple curiosidad, saber hablar español puede abrir muchas puertas en plena globalización tecnológica y digital. Por esto, a continuación te mostraremos 10 razones por las cuales deberías aprender español. Número 1. Es una de las mejores lenguas para viajar y hacer turismo. Si te gustan los viajes de turismo y placer, aprender español te permite explorar y conocer de primera mano la cultura de 21 países en el mundo que tienen el castellano como lengua oficial. El turismo crece como la espuma a lo largo y ancho de Hispanoamérica, siendo México el país que más registra turistas según datos oficiales. Centroamérica y Sudamérica se consolidan como destinos de bajo costo, mientras que el Caribe lidera posición en el turismo de cruceros, sin olvidar que España es el segundo país más visitado de Europa, levemente detrás de Francia, según datos más recientes de la Organización del Turismo Mundial de las Naciones Unidas. Número 2. Es una de las lenguas más importantes para hacer negocios internacionales. Está bien, si lo tuyo no es viajar por turismo, sino hacer viajes de negocios y buscar alianzas comerciales, entonces es hora de aprender español. El castellano se ha convertido por mucho en la segunda lengua más hablada de los Estados Unidos. Y esto, sumado a la creciente población hispana a nivel mundial, hacen que incursionar en los negocios para este nicho de mercado sea una mina de oro para aquellos que busquen grandes oportunidades. Número 3. Tienes todo un mundo musical a tu alcance. La música latina o hispana está en furor en todo el mundo. Y si quieres entender las canciones de Shakira, Ricky Martin y Enrique Iglesias, entre otros, en su lengua original, entonces no hay tiempo que perder. También entrarás al artístico mundo de la salsa y podrás comprender canciones de grandes artistas como Celia Cruz o Marc Anthony, o incluso seguir las nuevas tendencias musicales del reggaetón y otros ritmos con la música de Maluma, J Balvin, Luis Fonsi, etc. Número 4. Saber español como segunda lengua hace que tengas más posibilidades de encontrar empleo. Así como lo escuchaste, y no debe ser una sorpresa. El español es uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y la UNESCO. La importancia del español como una lengua de negocios no tiene discusión. Junto con el desarrollo económico de muchos países de Latinoamérica, España ocupando el puesto 14 en el mundo por su Producto Interno Bruto y la gran afluencia de hispanohablantes en países como Estados Unidos, hace que hablar o aprender español te dé una gran ventaja a nivel laboral. Además, según el diario The Economist, saber español podría significar aumentar tus ingresos hasta por $51,000 durante toda tu vida si tu ambiente laboral lo requiere. Número 5. Mantendrá tu mente sana y saludable. Según la revista científica Alzheimer Today, se encontró que hablar más de un idioma hace que el cerebro tenga más resistencia al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y esto fue corroborado por un grupo de científicos que condujeron un estudio en 2010 con un grupo de 200 personas que desarrollaron Alzheimer y determinaron que aquellos que hablaban 2 idiomas o más desarrollaron los primeros síntomas de la enfermedad en un promedio de 5 años más tarde de quienes solo hablaban un idioma. Además, incontables estudios han demostrado que aprender un segundo idioma también ayuda a mejorar el control de la atención, tener mejores habilidades de representación simbólica y abstracta, retrasar los síntomas de la demencia, recuperarse de una lesión cerebral,
aumentar la autoconfianza, entre otros beneficios. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Número 6. No toma mucho tiempo en aprender. Según la clasificación realizada por el Instituto de Servicio Extranjero de los Estados Unidos, el español se encuentra dentro del grupo de lenguas más fáciles de aprender para hablantes de la lengua inglesa, junto con el resto de lenguas romances, el holandés y el noruego. Y de todos estos idiomas, se encontró que el italiano y el español son los más rápidos de aprender, con un estimado de 600 horas de estudio dedicado para alcanzar un nivel aceptable y fluido. Esto comparado con las 2.200 horas que necesitarás para alcanzar este nivel en otras lenguas como el árabe, el japonés o el chino mandarín. Además, el español ofrece uno de los sistemas fonéticos más amigables para los aprendices, ya que cuenta con un reducido número de fonemas comparados con otros idiomas y reglas de pronunciación claras. Número 7. El español es la tercera lengua más empleada en el mundo digital. ¿Sabías que cerca del 10% de los contenidos disponibles en todo el Internet están en español? Desde el 2016, según un reporte oficial del Instituto Cervantes, el español es la segunda lengua más utilizada en redes sociales como Facebook y Twitter. Instagram anunció por su parte en 2015 que la segunda lengua más popular de su red social era también el español. Según un estudio realizado por la plataforma de mercados online Statista, de los 250 canales de YouTube más grandes del planeta, el 22% están en español, siendo el segundo puesto detrás del inglés. Y según datos oficiales de Wikipedia, el español es la octava lengua con más artículos publicados y ocupa el segundo puesto por cantidad de usuarios en lengua nativa. Número 8. Todo un mundo en las artes y literatura por redescubrir. Si eres de los que aprecia el arte y la literatura, hablar español te ayudará a entender mejor el contexto cultural y entrar en la mente de grandes artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Fernando Botero, Frida Kahlo, entre otros. También podrás escuchar y entender algunos de los más célebres actores de Hollywood como Antonio Banderas, Sofía Vergara, Penélope Cruz y Salma Hayek. O preferir entender un libro escrito en su idioma original de escritores como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda o Federico García Lorca. Número 9. Ofrece una de las mejores opciones para intercambio estudiantil. Cada vez existen más estudiantes en el mundo que quieren aprender el español como segunda lengua. Un estudio realizado por la Universidad de Alcalá reveló que existen más de 21 millones de personas en el mundo que aprenden el español, y debido al auge que ha tenido esta lengua en muchos aspectos culturales y económicos, ha aumentado considerablemente el turismo idiomático en países como España, México, Colombia y Argentina, por lo que se ofrecen incontables programas de intercambio y estudios en lengua española en una completa inmersión cultural. Número 10. Te encontrarás con la gente más cálida y amable del planeta. Para nadie es un secreto que el pueblo hispano es considerado entre los más alegres y amables del mundo, amantes del baile y la buena música y muchas tradiciones culturales. Es por esto que, según un estudio realizado por Internations, el sitio de información y red global más extenso para personas que viven y trabajan en el exterior,
México, Costa Rica y Colombia figuran entre los 10 países más amigables del mundo y esta amabilidad se extiende a todos los países del mundo hispano, en donde habita un pueblo dispuesto a acoger al turista de la mejor manera, ofreciendo lo mejor de cada cultura. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!